Decimoséptima parte. Recreación y solaz. Capítulo 79. La recreación es esencial. Opiniones extremistas. Hay personas de imaginación enfermiza, para quienes la religión es un tirano, que las gobierna con vara de hierro. Las tales lamentan constantemente su propia depravación y gimen por males supuestos. No existe amor en su corazón. Su rostro es siempre ceñudo. Las deja heladas la risa inocente de la juventud o de cualquiera. Consideran como pecado toda recreación o diversión y creen que la mente debe estar constantemente dominada por pensamientos austeros. Este es un extremo. Otros piensan que la mente debe dedicarse constantemente a inventar nuevas diversiones a fin de tener salud. Aprenden a depender de la excitación y se sienten intranquilos sin ella. Los tales no son verdaderos cristianos. Van a otro extremo. Los verdaderos principios del cristianismo abren ante nosotros una fuente de felicidad cuya altura, profundidad, longitud y anchura son inconmensurables. Refrigerio para el espíritu y el cuerpo. Es privilegio y deber de los cristianos procurar refrigerar su espíritu y vigorizar su cuerpo mediante recreaciones inocentes, con el propósito de utilizar sus facultades físicas y mentales para la gloria de Dios. Nuestras recreaciones no deben consistir en escenas de alegría sin sentido, ni rebajarse a la insensatez. Podemos dirigirlas de tal manera que beneficien y eleven a aquellos con quienes nos asociamos, y nos dejen a ellos y a nosotros mismos mejor preparados para cumplir con éxito los deberes que nos incumben como cristianos. Se me mostró que como pueblo, los observadores del sábado trabajan demasiado arduamente, sin concederse cambios ni plazos de descanso. La recreación es necesaria para los que se dedican al trabajo físico, y es aún más esencial para aquellos cuya labor es principalmente mental. No es esencial para nuestra salvación, ni para la gloria de Dios, que mantengamos nuestro intelecto trabajando de continuo y en exceso, ni aun cuando lo dedicamos a temas religiosos. Los alrededores del hogar y de la escuela tienen mucho que ver con la recreación. Deberían tenerse en cuenta estas cosas al escoger la casa para vivir o el lugar para establecer una escuela. Aquellos para quienes el bienestar físico y mental es de mayor importancia que el dinero y las exigencias o las costumbres de la sociedad, deberían buscar para sus hijos el beneficio de la enseñanza de la naturaleza y la recreación en el ambiente que ella ofrece. Esencial para hacer el mejor trabajo.
El tiempo pasado en ejercicio físico no es perdido. Un ejercicio proporcionado de todos los órganos y facultades del cuerpo es esencial para el mejor trabajo de cada uno. Cuando el cerebro está constantemente recargado, en tanto que los demás órganos de la maquinaria viviente se hallan inactivos, hay una pérdida de fuerza física y mental. El sistema físico es despojado de su saludable tono. La mente pierde su frescura y vigor, y una excitabilidad morbosa es la consecuencia. Es necesario ejercer cuidado en lo que respecta a las horas destinadas al sueño y al trabajo. Debemos tener plazos de descanso, otros de recreación y otros para la vida contemplativa. Los principios de la temperancia tienen más alcance de lo que muchos piensan. Los estudiantes necesitan descanso. Los que se dedican al estudio deben tener solaz. La mente no debe dedicarse constantemente a la reflexión detenida, porque se gastaría la delicada maquinaria mental. Tanto el cuerpo como la mente deben tener ejercicio. La atención prestada a la recreación y a la cultura física interrumpirá sin duda a veces la rutina del trabajo escolar, pero la interrupción no será un verdadero obstáculo. Con el fortalecimiento de la mente y del cuerpo, el cultivo de un espíritu abnegado y la unión del alumno y el maestro por lazos de interés común y amistad, se recompensará 100 veces el gasto de tiempo y esfuerzo. Se proveerá un uso correcto a la inquieta energía que con tanta frecuencia es una fuente de peligro para los jóvenes. Como salvaguardia contra el mal, el hecho de estar preocupada la mente con cosas buenas es de mucho más valor que un sinnúmero de barreras, de leyes y de disciplina. Oficinistas que necesitaban recreación. Vi que son pocos los que comprenden la labor constante y agotadora de los que llevan las responsabilidades de la obra en la oficina. Están encerrados día tras día y semana tras semana, mientras que el constante recargo impuesto a sus facultades mentales mina su constitución y reduce su asidero de la vida. Estos hermanos están en peligro de sufrir un quebranto repentino. No son inmortales, y si no realizan un cambio, se agotarán, y la obra perderá sus servicios. Tenemos dones preciosos en los hermanos. No podemos permitirles que se arruinen la salud por estar siempre encerrados y trabajando incesantemente entre 4 paredes. No han tenido casi variación, con excepción de la que se les ha dado las fiebres y otras enfermedades. Debieran tener un cambio a menudo, dedicar con frecuencia un día completo a recrearse con sus familias, que se ven casi totalmente privadas de su compañía. Tal vez no puedan todos dejar el trabajo al mismo tiempo, pero debieran arreglarlo de tal manera que 1 o 2 puedan ausentarse,
quedando los otros para reemplazarlos y luego dar la misma oportunidad a estos últimos. Vi que esos hermanos debieran considerar como deber religioso el cuidar la salud y la fuerza que Dios les ha dado. El Señor no requiere de ellos por el momento que sean mártires para su causa. No obtendrán recompensa alguna por hacer este sacrificio, pues Dios quiere que vivan. Recreos inocentes e instructivos. Existen modos de recrearse que son muy benéficos para la mente y el cuerpo. Un intelecto ilustrado y discernidor hallará abundantes medios de entretenimiento y diversión, en fuentes que no sólo sean inocentes, sino también instructivas. La recreación al aire libre, la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza, serán del más alto beneficio. Creo que aun mientras estamos procurando refrigerar nuestros espíritus y vigorizar nuestros cuerpos, Dios requiere de nosotros que empleemos todas nuestras facultades en todos los momentos con el mejor propósito. Podemos asociarnos juntos, como lo hacemos hoy, y hacerlo todo para gloria de Dios. Podemos y debemos dirigir nuestras recreaciones de tal manera que nos dejen más idóneos para desempeñar con éxito los deberes que nos incumben, y para que nuestra influencia sea más benéfica sobre aquellos con quienes tratamos. Tal debiera ser especialmente el caso en una ocasión como esta, que debiera alegrarnos a todos. Podemos volver a nuestras casas con el espíritu animado y el cuerpo refrigerado, preparados para reanudar el trabajo con mejor esperanza y más valor. Dios invita a los jóvenes. A cada joven llega la invitación de Dios. Hijo mío, dame tu corazón, lo conservaré puro, satisfaré sus anhelos con verdadera felicidad. Dios se deleita en hacer felices a los jóvenes, y por esto quiere que entreguen su corazón a su custodia, para que todas las facultades que les dio se conserven en condición vigorosa y sana. Dios les ha confiado el don de la vida. Hace palpitar el corazón, da fuerza a toda facultad. El gozo puro no degradará uno solo de los dones de Dios. Capítulo 80. ¿Cómo hemos de jugar? Lo inocente en lugar de lo pecaminoso. No se puede hacer que los jóvenes sean tan calmosos y graves como los ancianos, el hijo tan sombrío como el padre. Aunque se condenan las diversiones pecaminosas,
como en verdad debe hacerse, que los padres, maestros y tutores de los jóvenes provean en su lugar placeres inocentes, que no mancillen ni corrompan la moral. No sujetéis a los jóvenes bajo reglas y restricciones rígidas, que los induzcan a sentirse oprimidos y a precipitarse en sendas de locura y destrucción. Con mano firme, bondadosa y considerada, sujetad las riendas del gobierno, guiando y vigilando sus mentes y propósitos, aunque de manera tan suave, sabia y amorosa, que ellos puedan darse cuenta de que tenéis presentes sus mejores intereses. Hay diversiones como el baile, los naipes, el ajedrez, las damas, etc., que no podemos aprobar porque el cielo las condena. Estas diversiones abren las puertas a un gran mal. Su tendencia no es benéfica, sino que ejercen una influencia excitante y producen en algunos una pasión que los arrastra a los juegos de azar y a la disipación. Todos aquellos juegos deben ser condenados por los cristianos y reemplazados por algo perfectamente inocente. Mientras imponemos restricciones a nuestros hijos con respecto a los placeres mundanales que tienden a corromper y extraviar, debemos proveerles recreación inocente para conducirlos por sendas agradables en las cuales no haya peligro. Ningún hijo de Dios necesita vivir triste y lamentándose. Esto lo demuestran las órdenes y las promesas divinas. Los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Mientras rehuimos lo falso y artificial, y descartamos las carreras de caballos, los juegos de naipes, las loterías, los asaltos de boxeo, las bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco, debemos proveer fuentes de placer que sean puras, nobles y elevadoras. Lugar útil del gimnasio. Los ejercicios gimnásticos son útiles en muchas escuelas, pero si no hay una vigilancia cuidadosa, son llevados a menudo al exceso. Muchos jóvenes, por hacer despliegue de fuerza en el gimnasio, se han dañado para toda la vida. El ejercicio en el gimnasio, por bien dirigido que sea, no puede sustituir a la recreación al aire libre, para la cual deberían proveer más oportunidades nuestras escuelas. Los juegos de pelota. Principios básicos. No condeno el ejercicio sencillo del juego de pelota, pero aun esto con toda su sencillez puede ser llevado a la exageración. Siempre temo el casi seguro resultado que sigue a estas diversiones. Provoca un desembolso de recursos que debieran dedicarse a comunicar la luz de la verdad a las almas que están pereciendo lejos de Cristo. Las diversiones y el despilfarro de recursos para agradarse a sí mismo, que conducen paso a paso a la glorificación propia, y el adiestramiento en estos juegos, por placer, desarrollan una pasión por tales cosas, que no favorece el perfeccionamiento del carácter cristiano. La manera en que se les ha dirigido en el colegio no lleva el sello del cielo, no fortalece el intelecto, no refina ni purifica el carácter.
hay actividades que llevan a costumbres y prácticas mundanales, y a quienes participan en ellas quedan tan embargados e infatuados que en el cielo se los declara amadores de placeres más que de Dios. En vez de quedar con el intelecto fortalecido para ser mejores estudiantes, en vez de estar mejor preparados como cristianos para cumplir sus deberes de tales, al ejercitarse en esos juegos, llenan sus cerebros de pensamientos que los desvían de sus estudios. ¿Se procura sinceramente glorificar a Dios en estos juegos? Sé que no es este el caso. Se pierde de vista el camino de Dios y su propósito. En este tiempo de gracia, la ocupación de ciertos seres inteligentes es invalidar la voluntad que Dios ha revelado y poner en su lugar las especulaciones e inventos del agente humano, al lado del cual está Satanás, para infundirle su espíritu. El Señor Dios del cielo protesta contra la ardiente pasión que se ha cultivado por la supremacía en los juegos esclavizadores. El problema de muchos deportes. Los alumnos deben hacer ejercicio vigoroso. Pocos males deben ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Sin embargo, la tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa de preocupación para los que se interesan por el bienestar de la juventud. Los maestros se sienten turbados al considerar la influencia que tienen estos deportes, tanto sobre el progreso del estudiante en la escuela, como sobre su éxito en la vida ulterior. Los juegos, que ocupan una parte tan grande de su tiempo, apartan su mente del estudio. No contribuyen a preparar a la juventud para la obra práctica y seria de la vida. Su influencia no tiende hacia el refinamiento, la generosidad o la verdadera virilidad. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Desarrollan las mismas características que desarrollaban los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, al orgullo de la fuerza bruta, la temeraria indiferencia hacia la vida, ejercen sobre los jóvenes un poder desmoralizador que espanta. Otros juegos atléticos, aunque no son tan brutales, son apenas menos objetables, a causa del exceso al cual son llevados. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentando la antipatía hacia el trabajo útil, la tendencia a esquivar las responsabilidades y deberes prácticos. Tienden a destruir el gusto por las serias realidades de la vida y sus gozos tranquilos. Así se abre la puerta a la disipación y a la ilegalidad, con sus terribles resultados. Cuando la vida era más sencilla. En épocas primitivas,
La vida del pueblo que estaba bajo la dirección de Dios era sencilla. Vivían en contacto con el corazón de la naturaleza. Los hijos compartían el trabajo de los padres y estudiaban las bellezas y los misterios del tesoro de la naturaleza. En la quietud del campo y del bosque, meditaban en las poderosas verdades transmitidas como legado sagrado de generación a generación. Esta educación producía hombres fuertes. En esta época, la vida ha llegado a ser artificial y los hombres han degenerado. Aunque no debemos volver enteramente a los sencillos hábitos primitivos, podemos aprender de ellos lecciones que harán de nuestros momentos de recreación lo que su nombre implica: momentos de verdadera edificación para el cuerpo, la mente y el alma. Excursiones familiares. Únanse varias familias residentes en una ciudad o en un pueblo y, dejando las ocupaciones que las han recargado física e intelectualmente, hagan una excursión al campo, a la orilla de un lindo lago o a un hermoso bosquecillo en medio de escenas naturales de gran belleza. Deben proveerse de alimentos sencillos e higiénicos, de las mejores frutas y cereales, y extender su mesa a la sombra de algún árbol o bajo la bóveda celeste. El viaje, el ejercicio y el panorama estimularán el apetito y podrán disfrutar de una comida envidiable, aún para los reyes. En tales ocasiones los padres y los hijos deben sentirse libres de cuidados, trabajos y perplejidades. Los padres deben hacerse niños con sus hijos y procurar que todo sea tan agradable como resulte posible. Dedíquese todo el día a la recreación. El ejercicio al aire libre beneficiará a la salud de aquellos que han estado ocupados en forma sedentaria y entre cuatro paredes. Todos los que pueden hacerlo han de considerar como un deber el obrar así. Nada se perderá con ello, sino que mucho se ganará. Podrán volver a sus ocupaciones con nueva vida y dedicarse a su trabajo con nuevo valor y celo, y estarán mejor preparados para resistir a las enfermedades. Hállese felicidad en la naturaleza. No pensemos que Dios desea que renunciemos a cosa alguna que debamos conservar para ser felices aquí. Todo lo que Él requiere que dejemos es aquello que al ser retenido no contribuirá a nuestro bien ni a nuestra felicidad. El Dios que plantó los nobles árboles y los vistió de rico follaje, que nos dio los brillantes y hermosos matices de las flores, y cuya hermosa obra vemos en toda la naturaleza, no quiere vernos desdichados. Ni es su propósito que no hallemos gusto ni placer en esas cosas. Quiere que disfrutemos de ellas, que seamos felices entre los encantos de la naturaleza que Él mismo creó.
Reuniones sociales provechosas. Las reuniones sociales resultan provechosas e instructivas en grado máximo cuando los que se congregan en ellas tienen el amor de Dios en su corazón, cuando se reúnen para sostener un intercambio de pensamientos acerca de la palabra de Dios o para considerar los métodos de hacer progresar su obra y hacer bien a sus semejantes. Cuando el Espíritu Santo es huésped bienvenido en estas reuniones, cuando nada se dice ni se hace para hacerlo retirarse contristado, Dios resulta honrado y los concurrentes son refrigerados y fortalecidos. Debemos conducirnos y dirigir nuestras reuniones de tal manera que al volver a nuestros hogares podamos tener una conciencia libre de ofensa hacia Dios y los hombres. Una seguridad de que no hemos herido ni perjudicado en nada a aquellos con quienes hemos estado asociados, ni hemos ejercido una influencia perjudicial sobre ellos. Jesús halló placer en escenas de felicidad inocente. Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Sin embargo, era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente y con su presencia sancionaba las reuniones sociales. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante, y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Su ejemplo en la conversación y conducta. Cuando, al comenzar su obra, era invitado a alguna comida o festín por un fariseo o un publicano, aceptaba la invitación. En tales ocasiones Cristo dirigía la conversación en la mesa y daba muchas preciosas lecciones. Los presentes le escuchaban, porque no había sanado a sus enfermos, consolado a los afligidos, tomado a sus niños en los brazos para bendecirlos. Los publicanos y los pecadores eran atraídos a él, y cuando abría los labios para hablar, la atención de todos se concentraba en él. Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían conducirse cuando estaban en la compañía de personas que no fuesen religiosas y en la de quienes lo fuesen.
Por su ejemplo les enseñó que al asistir a alguna reunión pública no había de faltarles qué decir. Pero la conversación de él difería por completo de la que se había oído en lo pasado en tales festines. Cada palabra que pronunciaba tenía sabor de vida para sus oyentes, quienes le escuchaban con subyugada atención, como deseosos de oír con un propósito. La señora White y una reunión social. Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Hillsborough. El salón de actos del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de entrada al salón. El árbol estaba bien cargado de donativos, que iban a emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me dijeron: «Hermana White, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe?». Les contesto: «Concuerda con mi fe». Atráigase a la juventud. Dios quisiera que toda familia y toda iglesia ejerciera un poder atrayente para apartar a los niños de los placeres seductores del mundo y del trato social con aquellos cuya influencia habría de ejercer una tendencia corruptora. Procuremos ganar a los jóvenes para Jesús. Capítulo 81. Recreación satisfactoria. Ejercicio para la mano, el intelecto y el carácter. El beneficio mayor no se obtiene del ejercicio hecho a guisa de juego o de ejercicio simplemente. Hay cierto beneficio que se deriva de estar al aire puro y también del ejercicio de los músculos. Pero conságrese la misma cantidad de energía al cumplimiento de deberes provechosos y el beneficio será mayor y se experimentará un sentimiento de satisfacción. Pues un ejercicio de esa naturaleza lleva consigo la sensación de lo beneficioso y la aprobación de la conciencia por el deber bien cumplido. En los niños y jóvenes se debe despertar la ambición de hacer ejercicio ejecutando algo que sea beneficioso para sí mismos y de ayuda para otros. El ejercicio que desarrolla la mente y el carácter, que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar lo que les toca de las cargas de la vida, es el que proporciona fuerza corporal y aviva cada facultad. Y hay recompensa en la laboriosidad virtuosa,
y en el cultivo del hábito de vivir para hacer bien. Ninguna recreación que sea útil únicamente para ellos dará por resultado una bendición tan grande para los niños y jóvenes como aquella que los haga útiles para los demás. Los jóvenes, que por naturaleza son entusiastas e impresionables, responden rápidamente a la insinuación. El ejemplo de Jesús en su juventud. La vida de Jesús rebosaba de laboriosidad, y él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a diversiones excitantes e inútiles. No participaba en cosas que hubieran envenenado su moralidad y rebajado su tono físico, sino que se adiestró en el trabajo útil, y esto hasta poder soportar duras pruebas. En su vida terrenal fue Cristo un ejemplo para toda la familia humana, y en el hogar fue obediente y útil. Aprendió el oficio de carpintero, y con sus propias manos trabajó en el pequeño taller de Nazaret. La Biblia dice de Jesús: y el niño crecía, y se iba fortaleciendo en espíritu, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. A medida que trabajaba durante su infancia y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No empleó sin miramientos sus fuerzas físicas, sino que les proporcionó una clase de ejercicio, tal como para mantenerlas en buen estado, a fin de poder hacer el trabajo mejor en cualquier dirección. No quería ser defectuoso, ni aun en el manejo de las herramientas. Era perfecto como obrero, y era perfecto en cuanto al carácter. Por precepto y ejemplo, Cristo ha dignificado el trabajo útil. Refrigerio por una variación de trabajo. Los jóvenes deben recordar que son responsables de todos los privilegios de que han disfrutado, del aprovechamiento de su tiempo y del debido uso de sus facultades. Pueden preguntar: ¿no tendremos diversión o recreación? ¿Trabajaremos y trabajaremos y trabajaremos sin ninguna variación? Por un tiempo puede ser muy necesario que obtengan un cambio del trabajo físico que sobrecargó sus fuerzas, a fin de que puedan reanudar sus labores y trabajar con mayor éxito. Sin embargo, puede ser que no necesiten reposo absoluto, o que éste no daría los mejores resultados en lo que a la fuerza física se refiere. Aun cuando se cansen de una clase de trabajo,
no necesitan desperdiciar sus momentos preciosos. Pueden procurar entonces hacer algo que no sea tan agotador, pero que beneficiará a su madre y a sus hermanas. Al aliviar las cargas de ellas, asumiendo ellos mismos las más pesadas, pueden hallar la diversión proveniente de los buenos principios, que les proporcionará verdadera felicidad, y no perderán su tiempo en bagatelas o satisfacciones egoístas. Pueden aprovecharlo siempre ventajosamente y ser refrigerados constantemente por la variación, al paso que estén redimiendo el tiempo, de tal modo que cada momento beneficiará a alguien. Muchos aseveran que para conservar la salud física es necesario entregarse a diversiones egoístas. Es verdad que los cambios son necesarios para el mejor desarrollo del cuerpo, porque la variación refrigera y vigoriza la mente y el cuerpo. Pero ella no se obtiene participando en diversiones insensatas, ni descuidando los deberes diarios, cuyo cumplimiento debe requerirse de los jóvenes. Programa bendecido por Dios. Debemos enseñar a los jóvenes que ejerciten por igual las facultades mentales y físicas. El ejercicio saludable de todo el ser dará una educación amplia y abarcante. Nos tocó hacer una obra austera en Australia para educar al respecto a los padres y a los alumnos, pero perseveramos en nuestros esfuerzos hasta que aprendieron la lección de que a fin de que los alumnos obtengan una educación completa, su tiempo debe dividirse entre la adquisición del saber por los libros y la del conocimiento de un trabajo práctico. Se dedicaba al trabajo útil una parte de cada día, durante la cual los alumnos aprendían a desmontar el suelo, a cultivarlo y a construir casas, en vez de pasar ese tiempo jugando y procurando divertirse. Y el Señor bendijo a los alumnos, que dedicaron así su tiempo a aprender lecciones de utilidad. Dios proveyó ocupaciones útiles para el desarrollo de la salud, y ellas prepararán además a los alumnos para valerse a sí mismos y para ayudar a otros. En vez de proveer diversiones que entretengan solamente, deben ordenarse ejercicios que reporten algún bien. La actividad misionera es ejercicio ideal. En nuestro mundo hay bastantes cosas necesarias y útiles que hacer para que el ejercicio hecho por placer y diversión resulte casi completamente innecesario. El cerebro, los huesos y los músculos adquirirán fuerza y solidez al usarlos con un propósito, al dedicarlos a la reflexión útil y concentrada, y a idear planes que desarrollen las facultades del intelecto y la fuerza de los órganos físicos. Así se dará
uso práctico a los talentos otorgados por Dios, con los cuales se le puede glorificar. Al emplear los músculos y el cerebro que Dios les dio, los jóvenes tienen el deber de procurar siempre que hagan bien y sean útiles a otros, aliviando sus labores, consolando a los tristes, alentando a los desanimados y desesperados, y desviando a los alumnos de las bromas y diversiones que con frecuencia rebajan su dignidad y los hunden en la vergüenza y deshonra. El Señor quiere que la mente se eleve y procure cauces de utilidad más elevados y nobles. La misma facultad de ejercitar el intelecto y los músculos podría sugerir métodos y medios de practicar una clase superior de ejercicio en el cumplimiento de trabajo misionero que los haga colaborar con Dios y educarse para prestar mayor utilidad en esta vida, realizando trabajo provechoso, lo cual es una actividad esencial en la educación. ¿No es esta la obra que cada joven debiera tratar de hacer para trabajar de acuerdo con los planes de Cristo? Disponéis de su ayuda. Las ideas de los alumnos se ampliarán, serán abarcantes y vuestras posibilidades de ser útiles, aun mientras estudiáis, aumentarán de continuo. Los brazos y las manos que Dios os dio deben emplearse para hacer el bien que llevará el sello del cielo, para que podáis oír al fin el bien, buen siervo y fiel. Una receta para los inválidos. Se me ha indicado que cuando se anime a los enfermos a dejar sus habitaciones y pasar cierto tiempo al aire libre, cuidando flores o haciendo otro trabajo liviano y placentero, su atención se desviará de sí mismos a algo más saludable. El ejercicio al aire libre debe prescribirse como necesidad benéfica y vivificante. No podemos menos que alegrarnos mientras escuchamos la música de las felices aves y nuestros ojos reposan sobre campos y jardines florecientes. Debemos invitar nuestra mente a interesarse en todas las cosas gloriosas que Dios nos proveyó con mano generosa. Y al reflexionar en estas ricas pruebas de su amor y cuidado, podremos olvidar los achaques, alegrarnos y elevar de todo corazón melodías al Señor. Durante años se me ha mostrado una y otra vez que se ha de enseñar a los enfermos que es malo suspender todo trabajo físico para recobrar la salud. Al obrar así, la voluntad se adormece. La sangre circula perezosamente por el organismo y se vuelve cada vez más impura. En los casos en que el paciente corre el riesgo de imaginarse en peor condición que la real, la indolencia producirá inevitablemente los resultados más desdichados. El trabajo bien regulado da al inválido la impresión de que no es totalmente inútil en este mundo, sino que reporta por lo menos cierto beneficio. Esto le da la satisfacción, valor y vigor, cosa que nunca lograrían las vanas diversiones mentales.
Dios provee placeres verdaderos. Para cada uno Dios ha provisto un placer que puede ser disfrutado por ricos y pobres, a saber el que se halla al cultivar la pureza del pensamiento y el altruismo en las acciones. El placer que dimana de hablar con simpatía y obrar con bondad. De aquellos que prestan tal servicio, resplandece la luz de Cristo para alegrar vidas oscurecidas por muchas tristezas. Reuniones sociales provechosas. Las reuniones sociales resultan provechosas e instructivas en grado máximo cuando los que se congregan en ellas tienen el amor de Dios en su corazón, cuando se reúnen para sostener un intercambio de pensamientos acerca de la palabra de Dios o para considerar los métodos de hacer progresar su obra y hacer bien a sus semejantes. Cuando el Espíritu Santo es huésped bienvenido en estas reuniones, cuando nada se dice ni se hace para hacerlo retirarse contristado, Dios resulta honrado y los concurrentes son refrigerados y fortalecidos. Debemos conducirnos y dirigir nuestras reuniones de tal manera que al volver a nuestros hogares podamos tener una conciencia libre de ofensa hacia Dios y los hombres. Una seguridad de que no hemos herido ni perjudicado en nada a aquellos con quienes hemos estado asociados, ni hemos ejercido una influencia perjudicial sobre ellos. Jesús halló placer en escenas de felicidad inocente. Jesús condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Sin embargo, era de naturaleza sociable. Aceptaba la hospitalidad de todas las clases. Visitaba los hogares de los ricos y de los pobres, de los sabios y de los ignorantes, y trataba de elevar sus pensamientos de los asuntos comunes de la vida a cosas espirituales y eternas. No autorizaba la disipación, y ni una sombra de liviandad mundanal manchó su conducta. Sin embargo, hallaba placer en las escenas de felicidad inocente, y con su presencia sancionaba las reuniones sociales. Una boda entre los judíos era una ocasión impresionante, y el gozo que se manifestaba en ella no desagradaba al Hijo del Hombre. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de boda simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos juntamente con el Redentor se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Su ejemplo en la conversación y conducta. Cuando, al comenzar su obra, era invitado a alguna comida o festín por un fariseo o un publicano, aceptaba la invitación.
En tales ocasiones Cristo dirigía la conversación en la mesa y daba muchas preciosas lecciones. Los presentes le escuchaban, porque no había sanado a sus enfermos, consolado a los afligidos, tomado a sus niños en los brazos para bendecirlos. Los publicanos y los pecadores eran atraídos a él, y cuando abría los labios para hablar, la atención de todos se concentraba en él. Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían conducirse cuando estaban en la compañía de personas que no fuesen religiosas y en la de quienes lo fuesen. Por su ejemplo les enseñó que al asistir a alguna reunión pública no había de faltarles qué decir. Pero la conversación de él difería por completo de la que se había oído en lo pasado en tales festines. Cada palabra que pronunciaba tenía sabor de vida para sus oyentes, quienes le escuchaban con subyugada atención, como deseosos de oír con un propósito. La señora White y una reunión social. Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Hillsborough. El salón de actos del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de entrada al salón. El árbol estaba bien cargado de donativos, que iban a emplearse para beneficio de los pobres y para contribuir a la compra de una campana. En esa ocasión nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me dijeron: «Hermana White, ¿qué piensa usted de esto? ¿Concuerda con nuestra fe?». Les contesto: «Concuerda con mi fe». Atráigase a la juventud. Dios quisiera que toda familia y toda iglesia ejerciera un poder atrayente para apartar a los niños de los placeres seductores del mundo y del trato social con aquellos cuya influencia habría de ejercer una tendencia corruptora. Procuremos ganar a los jóvenes para Jesús.